Contar lo que ocurrió aquella noche todavía me perturba. Fue la primera vez que esa bruja me vio a través de la ventana, y desde entonces cada vez que me visitaba, sentía fuertes dolores en el vientre. Recuerdo que Agustín me llevó a vivir a un pequeño pueblo, en una casa de 2 plantas que había pertenecido a sus padres. Comenzamos ahí una vida tranquila dentro de lo posible. La gente del lugar era muy amable, educada y siempre dispuesta a ayudar. Era un sitio ideal para vivir, rodeado de pastizales y campos de cultivo, con aire fresco y un clima agradable. Dormíamos con las ventanas abiertas sin temor a que alguien entrara, porque en el pueblo reinaba la confianza. Sin embargo, una noche mientras dormíamos algo nos despertó. El viento comenzó a mover las cortinas y pensé que quizá iba a llover. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana, pero lo que sentí fue una corriente de aire extraña. Noté que los árboles se movían de forma inusual, y entonces entre la oscuridad distinguí a una persona de pie frente a la casa. Era una figura inmóvil que observaba. Grité preguntando si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta de su parte. Ese grito despertó a mi esposo, quien me preguntó qué ocurría, y le dije que era solo una mujer afuera. Sin embargo, cuando volví a mirar, ya no había nadie allí. Me pareció muy extraña aquella aparición, sobre todo porque eran las 3 de la mañana. La noche siguiente volví a despertar otra vez cerca de la misma hora. Alrededor de las 3:20 escuché unos susurros en la oscuridad. Lo primero que hice fue revisar a mi esposo pensando que tal vez hablaba dormido. Las cortinas volvieron a moverse, y al mirar hacia la ventana de nuevo la vi. Tenía la cabeza descubierta, y su cabello gris ondeaba con el viento. Esa mujer me observaba fijamente, y aunque no hablaba yo sentí que me advertía que no hiciera ruido para no despertar a mi esposo. Me levanté y me acerqué a la ventana, pero ella ya no estaba. No sabía qué pensar. Por un lado resultaba imposible que alguien nos estuviera viendo por la ventana, ya que dormíamos en la planta alta. Y por otro lado, yo la había visto claramente, y también escuché su voz. Fuera lo que fuera, le conté todo a mi esposo a la mañana siguiente, describiéndole a la mujer que llevaba 2 noches observándome. Entonces él me reveló algo inquietante. En su trabajo durante los descansos, algunos compañeros comentaban sobre una presencia extraña. Decían haber visto a una mujer desconocida y aseguraban que no era del pueblo. Tenían razón para pensarlo, pues todos se conocían entre sí y era fácil notar cuando alguien no pertenecía al lugar. Según los rumores, se trataba de una bruja. Por eso muchos preferían encerrarse en sus casas al anochecer y protegían puertas y ventanas para evitar que ella entrara y lastimara a sus hijos. Esa revelación me dejó inquieta, pues no entendía por qué me visitaba si yo no tenía hijos. Esa misma noche, después de que mi esposo me contara lo que sabía sobre aquella mujer, tomé la decisión de cerrar la ventana, y de todas formas volví a despertar exactamente a las 3:32. Esa hora quedó grabada en mi memoria con una claridad aterradora. Aunque las cortinas permanecían quietas con la ventana cerrada, escuché con nitidez cómo alguien golpeaba el vidrio con lo que parecía ser una uña. Al observar con más atención, noté una sombra que intentaba asomar la cabeza entre las cortinas. Detrás de ellas distinguí un brazo que se balanceaba lentamente y unos dedos largos que se dibujaban contra la tela. Uno de ellos seguía golpeando el cristal con insistencia. Me incorporé con temor, y al correr las cortinas la vi de nuevo. Su rostro arrugado estaba ahí, tan cerca que podía ver cada pliegue de su piel. Su cabello gris flotaba al ritmo del viento, y su mirada oscura y profunda se dirigía directamente hacia mi vientre. En ese instante sentí punzadas intensas y una sensación extraña como si algo se moviera dentro de mí. El miedo me sobrepasó y mi cuerpo se desvaneció y cayó al suelo.
Mi esposo, al verme en ese estado, me recogió del piso y me llevó sin demora a casa de Margarita, una curandera reconocida del pueblo. Al llegar, la mujer nos abrió la puerta de inmediato, como si nos estuviera esperando. Más tarde supimos que solía dormir durante el día, ya que dedicaba sus noches a proteger al pueblo de las presencias oscuras que lo rondaban. Mientras me atendía, perdí el conocimiento. Al despertar después de casi una hora, nos hizo saber lo que había descubierto. Aquella entidad me seguía porque deseaba lo que crecía dentro de mí. Hasta ese momento no sabía que estaba embarazada, y la noticia, lejos de traerme alegría, se mezcló con un miedo profundo. No era un embarazo normal, pues estaba acechando a mi bebé. La curandera ofreció su ayuda y dijo que podía darnos ciertas indicaciones para protegernos, al igual que lo hacían otras familias del pueblo. Sin embargo, dejó en claro que esas medidas solo impedirían el ingreso de la bruja, pero no evitarían que siguiera merodeando. Los días siguieron pasando, y durante varios meses la figura espantosa no volvió a rondar mi propiedad. Lentamente comencé a retomar la calma, pero una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, sentí una presencia a mis espaldas. Era inconfundible aquella sensación, pues estaba segura de que la bruja había regresado. A pesar de tener ya 6 meses de embarazo, reuní el valor necesario para enfrentarla. Di unos pasos decididos hacia ella, y al notar mi determinación retrocedió y huyó. Esa noche, a las 3:25, los susurros regresaron. La ventana, que había estado cerrada, ahora se encontraba abierta. Desde el borde se asomaban sus ojos brillantes y fijos, como dos agujas clavándose en mi ser. Su frente estaba surcada de arrugas profundas, su rostro se contraía en muecas horribles, y murmuraba palabras incomprensibles que parecían atravesar mi mente. Mi cuerpo quedó paralizado. Quise moverme y gritar, pero una presión invisible me inmovilizaba por completo. Cada segundo me sentía más débil, como si aquella presencia me despojara de toda fuerza. De repente sentí como mi ropa interior se humedecía. En un último esfuerzo logré extender la mano y aferrarme a la de mi esposo. Esa acción fue suficiente para que despertara y notara mi estado. Estaba inmóvil y con lágrimas desbordando de mis ojos. Al quitarme la sábana, vimos que estaba cubierta de sangre. Nos dirigimos de inmediato a casa de la curandera, porque el parto se había adelantado. Lamentablemente, a causa de esa bruja, mi bebé nació sin vida. Me quedé en la cama de Margarita, sumida en un dolor tan profundo que no encontraba consuelo. No existían palabras capaces de aliviar la pérdida. Mi esposo permaneció a mi lado en silencio y acompañándome, cargando conmigo el peso de aquella tragedia. Cuando amaneció, pedí llevar el cuerpo de mi bebé para darle un entierro digno. Margarita lo había envuelto con una manta blanca dentro de una pequeña caja, pero al abrirla descubrí con horror que ya no había nada. El vacío era absoluto. Lloré desconsoladamente y sentí que la desesperación me ahogaba totalmente. En mi dolor culpé a la curandera por lo sucedido, pero mi esposo intentó tranquilizarme. Salimos a buscar a la bruja. Algunos vecinos aseguraron haberla visto abandonar el pueblo esa misma madrugada, cargando un pequeño bulto entre los brazos. Seguimos el rastro como pudimos, y en el camino encontramos algunas gotas de sangre y pisadas marcadas sobre la tierra húmeda. Caminamos durante varios minutos adentrándonos entre árboles y maleza, hasta que las huellas se desvanecieron por completo. El corazón se me oprimía al imaginar lo peor. No podía evitar pensar que aquella maldita mujer había huido con los restos de mi hija. No entendía por qué había sangre, pero preferí no profundizar en las ideas oscuras que empezaban a invadirme. Era un dolor que no podía describirse con palabras, pues aquella bruja me arrebató una parte de mí. Cada una de sus visitas fue matando poco a poco una vida inocente que no merecía cargar con nada de eso.
Fue como si el embarazo nunca hubiera existido, como si mi bebé jamás hubiese estado en mi vientre. Después de aquel suceso nunca más supe de la bruja. Su presencia desapareció por completo, pero dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Aquella experiencia nos obligó a dejar el pueblo. No quedó más opción que empezar de nuevo en otro lugar con el alma herida y el recuerdo constante de lo que habíamos perdido.